ha habido bastantes comentarios en redes voy a unir dos preguntas que me parecen interesantes y que están enmarcadas dentro de este tema. Van dirigidas a si podríamos lograr una buena normalización, si colocan la palabra normalización entre comillas, dentro de estos, para proteger obviamente los mercados, pero simultáneamente señalan la importancia de cómo favorecer los controles sanitarios y especialmente la higiene dentro de estos mercados tradicionales. Si quieren, empezamos por Mario. Ok, Janet. Sí, es indudable que esta crisis de salud pública nos debe permitir hablar de inclusive de nuevas modalidades de desarrollo y de seguir trabajando esos aspectos que obviamente ya han mencionado muchos de los colegas en materia de lo que es sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos. Como se suele decir, no solo ser, no solo parecer, sino que hay que demostrarlo. Esto es un espacio muy grande que la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores aún deben de ir profundizando para dar, digamos, garantía al consumidor, sumado a estos aspectos que tienen que ver hoy por hoy en materia de trazabilidad, en materia de denominación de origen de muchos de los productos, donde hay países que tienen relativos avances, pero en muchos otros países aún no. Y ahí entra a tallar mucho lo que la pandemia nos ha dejado como lección, ¿verdad? Esta disrupción tecnológica, el hecho de ir incursionando en los aplicativos digitales, el hecho de ir incorporando la tecnología a todos los procesos que tienen que ver con la trazabilidad a modo de bloques de cadena. Y esas son las grandes tareas que las entidades de cooperación técnica y financiera tenemos por delante como para dar esa garantía al consumidor y que se ha manifestado en muchos de los estudios, ¿verdad? Dar esa garantía de que lo que están siendo ofrecidos reúnen esos estándares, esos requisitos en materia de sanidad, calidad e inocuidad. Sí, hola Janet. La verdad es que tenemos muchos comentarios en las redes, la gente está muy activa y ha quedado algo, creo, con el tema de comunicación que me parece importante dirigírselo a los ponentes, ¿no? Y os propongo algo. La pregunta o la opinión es, bueno, todos estos planes de bioseguridad e inocuidad, ¿cómo se los hacemos llegar a la gente, a la sociedad, ¿no? Y ahí tenemos diferentes sectores y me gustaría, por ejemplo, enfocar la pregunta hacia Gema. ¿Cómo comunicamos todo el tema de higiene, verdad, inocuidad, bioseguridad a los consumidores, ¿no? Porque comentaba, creo que no sé si fue Marisa, el tema de, bueno, lavo y desinfecto la fruta, la verdura, lavo y desinfecto los empaques, ¿lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer? ¿A quién acudo para que me diga si lo tengo que hacer o no tengo que hacer? ¿Y qué forma de comunicar, no? Porque un manual el consumidor no lo va a leer, ¿no? Quizás algo más visual. Entonces, que nos expliques desde el punto de vista de consumidor específicamente, si OKU habéis tenido experiencia en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues nosotros la verdad es que también nos hemos pasado la pandemia, como decía Marisa, explicándole a la gente que no hacía falta pasar por lejía absolutamente todo, tirar la carne porque el carnicero había dado positivo a COVID y la tengo congelada y la tiro, porque en realidad lo que había que explicarles a la gente es que con las prácticas higiénicas habituales que tienen que hacer todos los días con todos los alimentos para evitar todo tipo de patógenos, el COVID está más que eliminado. Entonces yo creo que el mensaje tampoco tiene que cambiar. ¿Y cómo se lo contamos? Pues a ver, nosotros un poco buscamos todo tipo de formas. Los vídeos funcionan muy bien. Vídeos de cómo lavar la verdura, de cómo lavar fruta. Nosotros tenemos por ahí un contenido tonto de alimentos que no tienes que lavar o alimentos que sí tienes que lavar. Pues no lavar los huevos, no lavar el pollo porque al final esparces más microorganismos de los que quitas. Los vídeos, los contenidos así cortitos, interactivos, son muy útiles. Lo que es verdad es que en los mercados también hay que aprovechar el potencial que tiene el propio vendedor, que es un transmisor de información y que además se le tiene mucha confianza. Entonces, en este ámbito del mercado,
está claro que lo que no pasa en un supermercado y desde luego no pasa en el online, pasa en el mercado, que es que lo que dice el mercado te lo crees tanto como lo que hacía tu madre o lo que hacía tu abuela. Entonces, también ese es una palanca de cambio. Los influencers, pues no sé, yo para esto no los veo tanto, la verdad. Ahora está muy de moda, pero en este ámbito yo creo que no tienen tanta credibilidad. Pero sí que los vídeos así que se vean, que se vea mucho lo que hay que hacer, esas cosas suelen funcionar bastante bien. Súper, no, muchas gracias, Gema. Me gustaría también, desde el punto de vista de trabajadores de mercados, Margarita, no sé si vosotros desde OPS tenéis alguna iniciativa de cómo esas prácticas higiénicas de bioseguridad trasladárselas a las personas que trabajan en estos mercados, ¿verdad? Sí, bien, la verdad es que OMS está trabajando en una guía de mercados seguros. Ya creó la de influencia aviar hace unos años, cuando estuvo la fiebre del ave, del pollo, ¿no? Que se llamaba vulgarmente, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en guías de mercados que abarquen medidas de bioseguridad, de inocuidad de alimentos, también de zoonosis y de higiene general, de infraestructura, etcétera, como unas nociones básicas para que tengan todo el ambiente propicio para vender alimentos seguros. Entonces, nuestro rol es trabajar con los gobiernos y comunicar a través de los ayuntamientos donde se registran estos mercados para aproximarnos a los trabajadores y que les llegue estas informaciones y vayan mejorando las condiciones de los mercados. Igualmente, desde una parte nacional, también se está creando como unas checklists o unas listas para ver si tiene todos los requisitos en marcha el mercado, y también pues los inspectores van a ir un poco, no para hacer auditorías y poner sanciones, sino con el objetivo de ir mejorando poco a poco las capacidades de estos mercados. Y esto ya se hizo una iniciativa en Ecuador y funcionó muy bien para ir fomentando estos mercados. Incluso muchos mercados dijeron vamos a mejorar nuestras características, y luego se les da un certificado de mercado ideal, de mercado seguro, mercado tradicional. Y fue una iniciativa bienvenida, porque yo creo que muchos municipios quieren mejorar las condiciones de estos mercados y nos vamos a ir en esa dirección y estamos trabajando en ello de manera conjunta, y tenemos que ver también adecuar a cada región, ¿no? Porque en la región de Asia las normas son un poco más críticas porque allí se siguen vendiendo animales vivos de manera muy abierta, mientras que en Latinoamérica hay menos prácticas, pero hay que adecuarse la guía más a las acciones de la región. Y eso es un poco de cómo vamos a aproximar a los trabajadores. Gracias. Gracias, Margarita. ¿No? Qué bueno el tema me gustó el tema de que el inspector no siempre sanciona, sino también educa, también comunica, ¿verdad? Y quiero también ver la visión de pequeños productores. Mario, ¿cómo ves tú, cómo podemos hacer llegar esta información a los pequeños productores? Bueno, tiene un poco que ver, ¿verdad?, con la secuencia de las preguntas. El instituto lo primero que hizo en su momento fue justamente tratar de ver cómo complementar las medidas que los socios estratégicos, en este caso los ministerios o las entidades vinculadas del sector público en materia de sanidad, calidad e inocuidad, venían llevando adelante. Y lo que hicimos rápidamente es un cuadernillo y unos cursos cortos que fueron aplicados todo en su conjunto como medidas preventivas para que puedan ser aplicados por los dueños y responsables de fincas, es decir, los productores de la agricultura familiar responsables del abastecimiento, como también establecimientos de alimentos y centros de acopio y su comercialización, con el fin de poder dotar de conocimiento, dotar de herramientas en todos estos aspectos que tenían que ver por la bioseguridad de ambos lados, ¿verdad? Es decir, mirando la cadena en su conjunto, la producción, la comercialización, el traslado, los centros de acopio, los
puestos de venta para que cada uno de ellos pueda ir haciendo este curso corto, pueda ir tomando conciencia, ¿verdad?, de muchas de las prácticas que siempre fueron, digamos, naturales dentro de nuestro cotidiano, como el hecho de lavarse simplemente las manos, pero que se han profundizado, por decir esto de manera enunciativa y no taxativa, como una práctica muy necesaria en estos tiempos. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Y un placer por estar en este evento y por hacer cercanos las instituciones a los consumidores y a los profesionales del sector. Así que me interesa mucho el tema de la economía circular y el desperdicio alimentario, y me gustaría saber, sobre todo para Margarita Corrales de OMS y Marisa de FAO, que si tenéis contemplado, desde la institución, evidentemente, tenéis contemplado aplicar nuevas medidas o directrices sobre economía circular y desperdicio alimentario en las industrias alimentarias. Gracias. Bueno, Margarita, ¿contestas tú primero o yo, como quieras? Como quieras. Bueno, si quieres, comienzo yo. A nivel de FAO, la economía, todo lo que es economía circular ha estado dando vueltas los temas hace como 3 años, un poco más, incluso con temas de bioeconomía y desde la sede. Y aquí en la región sí se menciona mucho, pero o sea, la creación de directrices no lo sé, pero sí te diría orientaciones. Y en cuanto a los desperdicios, existe un código de conducta voluntario para pérdidas y desperdicios, y eso fue presentado hará 2 años, quizá 2 años atrás. O sea, existe ese código de conducta voluntario, no es uno obligatorio, pero que sí sirve para acercar a las empresas agroalimentarias entre los socios o entre estas asociaciones que les decía público-privadas. Hay una asociación muy fuerte con lo que se llama el Consumer Goods Forum a nivel de Latinoamérica, que ubica o ayuda a que FAO colabore o que ellos colaboren con FAO, tanto Unilever, Danone, todas las empresas grandes procesadoras, Bimbo, las grandes procesadoras de alimentos. Entonces, desde ahí van aterrizando algunas iniciativas. No veo así en el corto plazo unas directrices mandatorias, más bien de tipo voluntario. Gracias. Margarita. Sí, muchas gracias, Marisa. Bueno, la OMS, igual que FAO, estamos abordando ahora una visión más macro. Y bueno, ya nos hemos movido de inocuidad de alimentos o food safety a food systems, ¿no? Para tener todo contemplado desde la producción, elaboración, venta, consumo y reciclaje, ¿no? O bueno, desperdicios. Entonces, lo que estamos fomentando es iniciativas para reducir estos desperdicios dentro de la agroindustria, de la industria alimentaria, pero también sistemas como revalorización de estos desperdicios, porque muchas veces estos se pueden, bueno, ya se están usando, ¿no?, para piensos, o también se pueden crear extractos bioactivos o utilizar para otros propósitos, y se está fomentando esto. Pero lo que dice Marisa es a nivel voluntario. Sé que en Asia sí se han realizado algunos proyectos, porque ahí la pérdida es brutal, porque el sistema de transporte es muy carente, ¿no? Solo de transportar los pimientos, los plátanos, o sea, llegan muy destrozados ya a la hora de mercado y hay que desperdiciar. Entonces, lo que se está haciendo es hacer un sistema de revalorización para reutilización, pero son solo planes piloto que se han realizado allí. Y bueno, también hay que concienciar un poco a las industrias, porque sé que algunas industrias lo que hacen, la fecha de caducidad tiene algunos días más también, para que sus alimentos no se desperdicien totalmente, sino son enviados también a países que lo siguen, o sea, que
los consumen y se pueden alimentar. Y hay una concientización en ese sentido y va a haber un movimiento más fuerte de nuestra parte. Estamos iniciando poco a poco y vamos a encontrar soluciones también con la investigación pública, a ver qué soluciones aportan en todo el mundo y ver cómo podemos apoyar a esta economía circular. Súper, muchas gracias Marisa y Margarita. Vamos a dar paso a otra pregunta de la audiencia para también tocar otro sector, ¿no? Entonces tenemos, creo, a un tocayo mío, también a un Fernando, desde España, que nos va a hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por, como decía mi compañero Miguel Ángel, acercar a las instituciones a los consumidores, a todo el público en general. Y en función de esto, en el hilo de esto, me gustaría preguntaros si en vuestra sensación los consumidores perciben que se tiene en cuenta a ellos a la hora de hacer esas directrices, esas iniciativas y si tenéis establecido algún mecanismo comunicativo con ellos para que os hagan sugerencias o haceros llegar iniciativas para abordarlas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Yo creo que Gema, creo que eres las más... Sí, pues a ver, es difícil porque es verdad que la normativa a veces está muy lejos de los consumidores. Incluso a las organizaciones de consumidores se nos hace muy difícil hacernos oír porque los lobbies de la industria, de la producción, en fin, son muy fuertes y es difícil. Y a los consumidores individuales todavía más. Nosotros les abrimos puertas o vías, por ejemplo, en Europa hay una plataforma que tiene la Comisión Europea que es de iniciativas ciudadanas, donde se pueden recoger firmas y cualquiera puede iniciar una iniciativa ahí y recoger firmas para cualquier cosa. Y si llegan a 1 millón de firmas en toda Europa, el Parlamento Europeo está obligado a discutirlo. Nosotros lo hemos utilizado con el tema del origen de los alimentos, lo hemos utilizado también con el tema del Nutri-Score para pedir que se proponga el Nutri-Score en toda Europa como un etiquetado de características nutricionales. Estas vías, bueno, nosotros en las cartas que recibimos de los socios, interacciones por redes sociales y tal, nos hacen llegar cosas. Muchas veces son cosas que ya están legisladas. Lo que pasa es que muchas veces hay maneras de escaparse, hay formas de poner las cosas que se ponen pero no están claras. El otro día estábamos en un evento con Carrefour hablando de etiquetado y tal y decíamos que la verdad está en las etiquetas pero está en la parte de atrás y en letra pequeña. Entonces, no es que la normativa no sea completa, sino que a veces no recoge el cómo se muestra la información, dónde y en qué tamaño. Entonces, todo está, pero no se ve. Entonces, es verdad que el consumidor, lógicamente, no se sabe la normativa y nosotros intentamos involucrarles de alguna manera cuando son cosas como muy evidentes, como el origen, como el etiquetado nutricional, etiquetas trampa, cosas así. Pero sí que hay que intentar que no sientan que esa normativa no va con ellos, porque sí, se hace por ellos. Muchas gracias, Gema. No sé si alguien quiere añadir algo más de los otros 3 ponentes sobre el tema de consumidores. Sí, yo quisiera nada más añadir. Nosotros la próxima semana, la FAO, la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe, celebra su conferencia regional, ¿no?, para la región. Y quería yo destacar que precisamente los documentos que se van a enviar a Sala se enviaron previamente a los países, a la sociedad civil y también a las asociaciones de consumidores y se hicieron 3 espacios de diálogo para escuchar, ¿no?, qué pensaban ellos sobre estos documentos, porque lo que estos documentos marcan es el camino de la organización en la región, el trabajo para los siguientes 2 a 4 años. Entonces, yo quería destacar, o sea, para nosotros FAO es un foro neutro donde escuchamos a todos, ¿no?, y donde pueden discutir tranquilamente unos y otros y estar en desacuerdo sin ningún problema, no sale de la sala, lo que se dice ahí queda ahí. Nada más, o sea, más bien traerlo y decir que sí, en efecto, para nosotros es importante escuchar a todas las partes, no solamente a las partes nacionales, ¿no?, a los gobiernos. Gracias. Gracias, Marisa. Vamos a dar paso a Marian Alonso Cortés.
Esta pregunta va dirigida a Mario. Bueno, pues sobre todo, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por las aportaciones que han sido muy interesantes. Llevo años con esta inquietud de la economía circular y como técnico de calidad no sé muy bien cómo poder implementar pues parte de esos posibles procedimientos en nuestro trabajo, en mi trabajo en concreto, y muchos de los que estamos aquí somos también del sector. No sé si nos podéis dar alguna orientación de por dónde podríamos tirar, cómo nos podríamos informar, es decir, qué podemos hacer como técnicos de calidad para contribuir a la economía circular. Esa es un poco la pregunta que lanzo aquí al ponente también que quiera responder, y Mario o bueno, los demás. Gracias. Ok, Marian, muchas gracias por tu consulta. En realidad yo te voy a colocar en el chat mi dirección de correo electrónico. Te voy a contactar con el gerente de programas del área de bioeconomía y desarrollo productivo. Justamente esta semana el instituto está, y sería bueno si es que pudieras acceder porque se está llevando adelante dentro del programa de bioeconomía un seminario que aborda todos estos temas en el cual ustedes están teniendo mucho interés con el ICAR, que es el Consorcio Internacional de Investigación en Bioeconomía aplicada. Entonces, para mí va a ser una gran satisfacción ponerte en contacto con el gerente especialista de nuestra área para que puedas vos con él abordar todas estas inquietudes que tiene y qué tipo de orientaciones o qué tipo de cooperación él desde su área, desde su programa específica pueda contribuir con tus consultas. Muchas gracias, Mario. No sé si Margarita, Maris. Bien, sí, bueno, en primer lugar, yo lo que pienso siempre es un sector agroalimentario libre de plásticos. Yo creo que hubo alguna iniciativa en los Países Bajos. Hay algún supermercado que solo usa y vende productos empaquetados en productos biodegradables. Esto yo creo que hay que tener una iniciativa fuerte por parte de la industria porque es un problema el plástico. A nivel de residuos orgánicos creo que tenemos más alternativas como revalorarlos, cómo reciclarlos. Entonces, yo tengo experiencia de algunos procesos de producción de fresas, ¿no? De industria de fresas. Entonces, hay mucho desperdicio porque la fresa es un cultivo sensible y hay otras empresas que se dedican a comprar este producto y la verdad que están extrayendo lo que es todo los antocianos, los antioxidantes y luego lo están vendiendo para, por ejemplo, otra vez a la industria alimentaria para aditivos naturales de yogures y todo eso, ¿no? Es que depende de la naturaleza de cada empresa, deberíais un poco empezar a visualizar estas posibilidades. Yo creo que, bueno, lo que ha presentado ICAS, yo creo que eso va a favorecer a ver qué tipos de ejemplos hay. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando en ello, pero ahora lo tenemos un poco en planes pilotos solo. Yo quisiera nada más agregar una pregunta más bien para ustedes, porque es algo que siempre nos va dando vueltas, o sea, las donaciones de alimentos, ¿no? ¿Cómo se norman? ¿Qué cosas? O sea, porque recuerden ustedes el rotulado, la fecha de expiración, hay diferentes formas de poner esas fechas de expiración, o sea, ¿cuál es el punto de corte? ¿Hasta dónde? ¿Qué cosas puedo donar y estar segura que no va a haber problema y que no? O sea, los países han estado revisando en este último año, algunos de ellos, estas normas para las donaciones de alimentos, pero ustedes en Inocuidad, así igual que yo, también nos hacemos las mismas preguntas, o sea, ¿hasta dónde puede consumir y qué consejo uno les da a las personas que sean seguros cuando a veces sabemos que si aplicamos el sentido común, pero que eso es una cualidad muy,
subjetiva, ¿no? Sentido común, ¿no? Entonces eso nada más, traerles otro tema más para pensar. Gracias. Muy bien. Bueno, solo un apunte de lo de, que no me puedo resistir, de lo de las fechas de caducidad y los alimentos caducados. Nosotros, uno de los contenidos tontorrones, pero que más éxito ha tenido, era 10 alimentos que te puedes comer después de caducados, que eran pues tomate frito, una conserva, una galleta, que en fin, pierden características organolépticas, pero son seguros. Entonces, eso fue una de las cosas que tuvo mucho éxito porque la gente realmente no quiere tirar. Y entonces, pues bueno, este tipo de cosas realmente hay que repensar cómo se pone la fecha, cómo se llama esa fecha, para que sepamos si se come o no se come después, si está perfecto, es seguro, pero no está perfecto, pero sigue siendo seguro.